Estamos hablando del cáncer de mama. Como pudimos ver en los testimoniales, claramente esta es una enfermedad que afecta no solamente a las mujeres que son las que padecen esta enfermedad, sino también que afecta de manera muy drástica al entorno familiar. Y es por eso que cuando hablamos de cáncer de mama, no solamente es llevar a cabo las acciones adecuadas para que la mujer que la padece pueda tener una vida saludable, sino también que el entorno familiar tenga los elementos adecuados para acompañar a la mujer y por lo tanto la solución, cuando la mujer se salve, sea un entorno en donde toda la familia esté involucrada y por lo tanto toda la familia sea parte de la solución. Hoy vamos a platicar, como todos los programas, con Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Tulio, ¿cómo estás tú? Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar un poco del entorno de la salud pública en nuestro país, cómo comparamos a México con otros países en cuanto a la cobertura, en cuanto a la infraestructura hospitalaria, que como todos sabemos, un gobierno tiene el objetivo de tener 3 programas sociales fundamentales: educación, salud y vivienda. Y hoy vamos a hablar de uno de los pilares de la política social de las sociedades en el mundo. Y también vamos a platicar de cómo tenemos hoy identificado el cáncer de mama en nuestro país. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar? Pues mira, Tulio, la OCDE hizo en el 2016 un estudio sobre los sistemas de salud en México. Y si pasamos a la gráfica que preparamos, podemos ver que en la actualidad en el México destinamos 6.2% del PIB en salud, y eso quiere decir que destinamos menos que el promedio de la OCDE, que es de 8.9% del Producto Interno Bruto, y que equivale en México a $1,048, que vendría siendo como 20,000 pesos al año, y en la OCDE son $3,400, o casi lo doble. Y eso a pesar de que hoy México, uno de los orgullos que tenemos, es que se ha caracterizado por tener una generación de doctores de muy buena voluntad, de tener instituciones hospitalarias de primer nivel, de tener una infraestructura a lo largo de todo el país, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad social de nuestro país. O sea, cuando hablamos de México, cuando se habla de la medicina mexicana, se está hablando que es punta de lanza en investigación en ciertas enfermedades en el mundo, pero también se habla de esta bandera blanca que portan los médicos, que es este amor hacia las personas, este amor hacia la profesión, y que se traduce en atender a las personas más necesitadas de nuestro país. Y abordando en el sentido que tú estás platicando, podemos también en este estudio que presenta la OCDE decir que México cuenta con 2.2 médicos practicantes por cada 1,000 habitantes, y también cuenta con 2.6 enfermeras practicantes por cada 1,000 habitantes. Es decir, por cada médico casi es la misma proporción que una enfermera. Es correcto. Y el promedio de la OCDE es de 3.3 médicos por cada 1,000 habitantes y 9.1 enfermeras por cada 10,000 habitantes. Llama la atención que esta proporción es que por cada doctor hay 3 enfermeras o enfermeros, ¿no? Para no hacer una distinción de género, y versus en México es 1-1. Sí, 1-1 y 3-1, ¿no? Sí, o sea, y se me hace que no sé qué piensas tú, pero a mí se me hace que son como que poquitos médicos para atender a 1,000 personas. Bueno, claramente hoy la población de nuestro país, si la comparamos con la población de la OCDE, es de las poblaciones más grandes del mundo, y pienso que ahí es una de las explicaciones que podríamos dar a esta estadística. Es correcto. Y también hablando del tema de la infraestructura, si hablamos de la densidad de camas, también aquí la OCDE dice que es 1.6 camas por cada 1,000 habitantes. En el caso de México. En el caso de México, y comparado con las camas en el promedio de la OCDE, es casi 5 camas por cada 1,000 habitantes. Pues claramente ahí también tenemos una disparidad importante. Pienso que también está relacionada con el tamaño de la población. Y luego dice que en México hay 23,858 unidades de salud, sin considerar los consultorios del sector privado, y 4,354 son hospitales, y el resto son unidades ambulatorias. ¿Y ese dato qué nos dice, Alfonso?
Entonces, ese dato nos dice que, pues que las unidades de salud en el país pues, representan un gran porcentaje de la capacidad de infraestructura para atender los problemas de salud, ya sea cardiovasculares o se me fue la enfermedad de esta... ¿Gastrointestinales o qué te No, refieres? no, es híjole, melitis. Bueno, que No me acuerdo de la enfermedad. Creo que pero, aquí lo importante es que la infraestructura hospitalaria, como debe estar construida, parece ser que está en 3 niveles. El primer nivel de atención, que es los médicos generales, en donde cuando alguien se siente enfermo, es la primera ventanilla y donde hace un primer diagnóstico. Luego tenemos el segundo nivel, en donde ya genera cierto grado de especialización médica, en el cual se van a tratar ya con un especialista en enfermedades. Y tal vez el tercer nivel ya son los de alta especialización médica, en donde tiene que ver ya con un tratamiento especializado, tiene que ver incluso con alguna intervención quirúrgica. Esta pirámide de la infraestructura hospitalaria, como tú bien lo apuntabas, pues claramente la base son las unidades de atención familiar, en donde hoy hay un mayor número y es donde claramente hay mayor cobertura a lo largo de todo el país, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Es correcto. Otro de los datos que es interesante es el tema seguimos con el tema de las unidades médicas. Y aquí, por ejemplo, hablamos de la totalidad de hospitales, hablamos de 1.182 hospitales que son públicos y de 3.172 que son privados. O sea, claramente tenemos una proporción de que por cada público tenemos 3 privados. Sí, exacto. Entonces, pareciera que hoy la infraestructura del sistema de hospitales públicos pues es pequeña en comparación con la de hospitales privados. Ahora, ahí en esta estadística que nos estás presentando, nos habla del número de camas. Creo que también sería importante porque cuando hablamos de la infraestructura hospitalaria hay varios indicadores. Uno es cuántas consultas médicas llevan a cabo. El otro es cuántas camas están disponibles para que los enfermos puedan tener un mayor tratamiento. Y aquí no estamos distinguiendo cuántas camas hay en el sector público y cuántas camas hay en el sector privado. Y la otra, como ya lo mencionabas tú hace algún momento, Alfonso, tiene que ver en el número de médicos y enfermeras. Sí, claro, y yo creo que en el caso de los hospitales públicos, pues de que tiene mucho más demanda que en los hospitales privados, pues debe tener una mayor infraestructura en cuanto a poder atender a la gente que el número de hospitales privados, aunque en número representa una mayor cantidad de hospitales privados. Y también llama atención, por ejemplo... Ahora creo que aquí lo que también es importante, Alfonso, es cómo eso lo trasladamos a la atención del cáncer de mama. Es decir, hablábamos, vamos a platicar hoy con FUCAM, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a tratar el cáncer de mama, en donde cuando hablamos de cáncer de mama, pues ya hablamos de una especialización, o sea, tiene que ver con la oncología, que es la atención del cáncer, y tiene que ver ya con algo muy específico, que es el cáncer de un órgano, en este caso, el cáncer de mama. Es correcto. Perdón, te interrumpí, Alfonso. Sí, yo nada más iba a acabar de redondear la idea anterior, y era decir que de esos 1.182 hospitales públicos, 718 atienden únicamente a las personas que no tienen seguridad social y el resto atienden a las personas que tienen seguridad social. Pero abordando en lo que tú estabas diciendo, aquí vamos a hablar un poquito de la infraestructura que cuenta el sistema de salud del país respecto, en este caso, a los tomógrafos, que son pues, los aparatos que se encargan de revisar en los órganos que pueden ser cancerígenos, que pueden tener cáncer o células cancerígenas. Y México cuenta con 3.4 aparatos de estos, que son tomógrafos, por cada 1.000.000 de habitantes. La razón promedio en los países de la OCDE es de 20 aparatos por cada 1.000.000 de habitantes. O sea, claramente tenemos una disparidad de casi 1 a 7, es decir, que por cada aparato tomógrafo que hay hoy en México, hay 7 aparatos tomógrafos en promedio en los países de la OCDE. Y si hablamos de que es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas, pues yo creo que podríamos hacer un esfuerzo mayor para tener un mayor número de aparatos o menor personas por cada aparato. Y ese debería de ser como uno de los objetivos en materia de salud pública cuando se prioriza la atención a las mujeres que padecen cáncer de mama. Es correcto. Otro de los equipos importantes es el equipo de resonancia magnética, y en ese caso contamos con 1.5 de equipos de resonancia magnética por cada 1.000.000 de habitantes, y la cifra que hace el promedio de la OCDE es de 9.8 aparatos de resonancia magnética
por cada millón de habitantes. Quiere decir que casi 1 de cada 9. Uno Sí, de cada- y ese sería el comparativo. Ese sería el comparativo. Y luego, para el tema de las mastografías, que es otro de los recursos de los que se utilizan como análisis para el tema de detección del cáncer de mama. Que es muy específico. Es muy específico. Tenemos el que son 267 mastógrafos en el sector público y lo que arroja una disponibilidad de 9.3 mastógrafos por millón de mujeres de 25 años y más, que es el segmento en donde se detecta la mayor cantidad de casos de cáncer de mama. O sea, solamente hay 10 mastógrafos disponibles por cada millón de personas mujeres. Personas mujeres. Pues claramente eso lo que nos llama es una brecha importante en cómo atender eficazmente a esta enfermedad. Sí, yo creo que el tema de infraestructura es un tema que tiene muchas áreas de oportunidad y que ya es un tema como de política pública, que ya no es la prevención, sino es la atención del problema per se. Y quizás hoy la política pública también está muy enfocada a atender la prevención para dar recomendaciones de detección temprana para no llegar hasta estos casos de ya realizar una mastografía. No, y claramente, o sea, desde el punto de vista que lo veamos, o sea, lo vemos desde el punto de vista humano, en donde lo que no queremos es que las personas contraigan una enfermedad, como tú bien lo apuntabas, que tenga una detección oportuna. Desde el punto de vista humano también es que si tiene esa detección oportuna, tenga el tratamiento más oportuno y más eficaz, y que el tiempo de tratamiento sea mucho más reducido, pues al tener esta detección oportuna. Claramente, como lo vamos a platicar con los especialistas, entiendo que el nivel de reincidencia cuando hay una detección oportuna es casi marginal o es mucho más bajo versus cuando ya la enfermedad ya está mucho más avanzada. Y entonces eso también lo que nos llama, si lo vemos en términos de la inversión que tienen que realizar los países en materia económica para atender esta enfermedad, pues claramente si concentramos los recursos en dar información adecuada, en establecer los mecanismos, los instrumentos, los aparatos, la atención médica adecuada para la detección oportuna, pues eso lo que conlleva es que en términos económicos se pueden utilizar más recursos hacia esta parte versus a los tratamientos que son altamente costosos. Y ahora, un dato importante, acabamos de pasar el mes de octubre, que es el mes de la atención al cáncer de mama, y hoy vemos que no es solo un problema de México, sino es un tema internacional y que viene incrementando los casos de cáncer de mama. Y tú lo decías al principio del programa, que es un tema de alimentación, de sedentarismo y de los hábitos que hoy tenemos o que tienen las mujeres en todo el mundo. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, que estés bien, Tulio. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, vamos a platicar con FUCAM sobre el cáncer de mama. Regresamos.